Segunda de Samuel, capítulo 7. La semana pasada terminamos capítulo 6 y ahora vamos a empezar capítulo 7. Capítulo 7. Realmente vamos a ver todo el capítulo, no vamos a leerlo todo, vamos a ver en pedazos. Es un capítulo que podríamos pasar tiempo porque es muy profundo. En este capítulo encontramos la promesa de Dios de establecer el trono de David para siempre. ¿Okay? Entonces hay profecía aquí mesiánica acerca del Señor Jesucristo. Hay mucho que podríamos meternos muy a fondo y poder verlo, pero por causa del propósito de nuestro estudio y para tiempo, vamos a verlo nada más en la superficie. Pero vamos a empezar en versículo 1 y vamos a leer algunos pocos versículos. Segunda de Samuel, capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre las cortinas. Y Natán dijo al rey, este es el profeta hablando: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Vamos a parar ahí, vamos a seguir leyendo, vamos a explicar este capítulo, vamos a orar y pedirle la ayuda al Señor. Gracias, Señor, otra vez por poder reunirnos, gracias por tener una palabra que podamos estudiar, podemos entenderlo. Señor, es hermoso poder estudiar capítulos de la Biblia que quizás no son tan reconocidos y no son historias que tenemos muy memorizadas, pero Señor, son inspiradas, son dadas para nosotros para enseñarnos y animarnos en cuanto a tu manera de obrar. Pido que nos ayude esta noche, nos hable en nuestros corazones, ayude a poner en práctica lo que aprendemos. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Bueno, la semana pasada miramos capítulo 6 de Segunda de Samuel. David trajo el arca. No vamos a volver a repasarlo todo, pero cuando llegaron por fin con el arca, gente que había ido con David a traer el arca, hicieron un gran festejo. Y la Biblia dice que David danzó delante de Jehová, que era brincar y saltar con alegría, de que él estaba tan contento que la presencia de Dios, el arca representaba la presencia de Dios. Explicamos que este arca es una caja decorada, preciosa, que tiene adentro los 10 mandamientos, tiene el lugar donde hacen el sacrificio para Dios y representa la presencia de Dios. Y este arca había estado abandonado por mucho tiempo, los filisteos lo habían llevado. David conquistó Jerusalén después de empezar su reino como rey, y ahora lo que él quería hacer era traer el arca a Jerusalén para demostrar que en la ciudad de Dios, en la ciudad de la capital del pueblo del Señor,
ahí está Dios con ellos y así, ahí está la presencia de Dios para darle este lugar a Dios. Entonces regresan y todo el pueblo está festejando, pero había una persona que no estaba contenta. ¿Se acuerdan quién fue? Mical, esposa de David, pero más que esposa de David, era hija de Saúl. Ella no tenía corazón para la obra de Dios. Ella quizás todavía tenía amargura con David por haberle quitado de su segundo esposo, pero cuando Saúl se enojó con David y lo corrió y empezó a tratar de matarlo, le quitó la esposa a Mical y se la dio a otro hombre. Entonces no podemos saber por qué, pero cuando todos están festejando, Mical se enoja y Mical reprende a David y lo reprende por exponerse de una manera que no era digna de un rey y se enoja con él. Y como resultado, Dios dice ahí que del resto de su vida ella nunca tuvo hijos. Miramos la semana pasada que a veces puede haber algo en nosotros que podemos encontrarnos en contra de la obra de Dios. Podemos encontrarnos con cierto espíritu, sea por amargura, sea porque simplemente nos falta corazón para Dios, sea por celos, pero Mical está en el reino de Israel. Todo el pueblo se está regocijando y alabando a Dios por esta gran obra que ha sucedido. Y Mical está ahí con los brazos cruzados y la cara larga, enojada y buscando criticar. Y dimos este principio. Muchas veces los espectadores se convierten en críticas. Y muchas veces los participantes se convierten en compañeros. Y si quieres tener un corazón para la obra de Dios, participa en la obra de Dios. Porque cuando empiezas nada más a mirar cómo otros participan, sin tener cuidado, lo que puede llegar a pasar es que tú vuelvas a tener una actitud en contra de la misma obra de Dios que deberías de estar apoyando. Y si pasó en el tiempo de David, puede pasar todavía en el tiempo de nosotros. Entonces, muy probable pasaron unos 2 años después de ese tiempo. Porque nos dice, entrando a capítulo 7, que Dios le dio alivio o le dio reposo a David de todos sus enemigos. Y después que Dios le dio reposo, David siguió haciendo algunas batallas, muy probable, para que entiendan, no toda segunda de Samuel está en orden cronológico. Entonces, capítulo 8 y capítulo 10 de Samuel, donde vemos batallas, muy probable ocurrieron antes que segunda de Samuel 7. Simplemente estamos entrando ahí porque estamos hablando del arca. Entonces, ya que el escritor de Samuel nos escribe de que trajeron el arca, ahora muestra que David tenía un deseo de hacer una casa para el arca. Entonces, ya David tiene reposo de sus enemigos. También después que tuvo reposo, nos explica en Crónicas que vinieron los hombres de la ciudad y edificaron un gran palacio para el rey. Recuerden, cuando David tomó el trono de Israel, Jerusalén era de los jebuseos. Jerusalén ni siquiera estaba bajo la dirección de Israel en los tiempos de Saúl. Entonces David tuvo que conquistar Jerusalén. Ahí no había palacio, ahí no había casa real, ahí no había un lugar digno para el rey del pueblo de Dios. Entonces, después que vencieron sus enemigos y establecieron paz, los hombres de Israel dijeron, vamos a hacer un palacio, vamos a hacer una casa real para nuestro rey. Sin duda era algo grande, sin duda era algo hermoso. Nos menciona que era una casa de cedro, que era de lo mejor que podían edificar en aquellos tiempos. Entonces David empieza a mirar a su alrededor y llega a esta conclusión. ¿Cómo es que yo, siendo un hombre, estoy habitando en esta casa tan hermosa, nueva, de cedro, y el arca de Dios, donde mora nuestro Creador, donde representa la presencia de nuestro Dios, donde nuestro sumo sacerdote entra una vez por año a ser propicio por el pecado del pueblo? ¿Cómo puede ser que yo estoy habitando en esta casa tan preciosa y arreglada y el arca de Dios está morando en una tienda o en una carpa? David dice, eso no es justo. Entonces lo que quiero hacer es edificar una casa para Dios. Nuestro Dios merece un templo. Ahora, hay aquellos que cuando miras este pasaje te van a decir que David tomó esta idea de los paganos. Porque los paganos eran los que tenían templos para sus dioses.
Sabemos que después, en el tiempo de Salomón, Salomón se casó con muchas mujeres paganas y ahí mismo en los montes alrededor de Jerusalén hizo templos para todos los dioses de todas sus esposas. Y era algo de los paganos hacer un templo. Yo no veo nada aquí que era de paganos, sino que esto nació del deseo de Dios de entender, si yo prefiero vivir en una casa de cedro antes que en una carpa, yo siento que el arca de Dios también debería de estar en un lugar hermoso y preparado. Pero antes de hacerlo, David habla con el profeta. Miren versículo 2. Y dijo el rey al profeta Natán. Que paren. Estoy un poquitito caliente, hermano, acá arriba. El sonido como que me retiña un poquito. No sé si es este o si son estos, pero está un poquito fuerte. David habla con el profeta Natán. Ahora, antes de este tiempo, el que estaba hablando siempre era Samuel. Esta es la primera mención de Natán. No va a ser la última. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Betsabé y llega un profeta y le da la historia de la oveja y el hombre que tenía muchas y se robó la del vecino y le apunta el dedo a David y dice, ¿tú eres aquel hombre? Ese fue Natán. Entonces Natán va a ser un profeta usado por Dios en el futuro en la vida de David, pero aquí es la primera mención de él. Entonces David llega, versículo 2, y le dijo el rey al profeta Natán, mire ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Entonces viene David y dice, mira Natán, yo tengo una carga y algo que me molesta. Estos hombres hicieron esta casa tan preciosa para mí y yo y mi familia estamos disfrutando esta casa de cedro, pero el arca de Dios está en una carpa y no me siento bien, quiero hacer una casa para Dios. Y Natán dijo, ve, hazlo, porque Dios está contigo. Ahora, el único problema es que Natán no había consultado a Dios. Ahora, vemos el corazón de David, y a David no se le hacía justo que él viviera en lujo mientras el arca de Dios estuviera en una condición de pobreza. ¿Me siguen? Se le hacía injusto que la obra de Dios o el arca de Dios estuviera en una posición inferior que la que estaba él. Ahora, simplemente quiero decir esto mientras vamos de pasada, que no hay un mensaje entero aquí, podríamos pararnos y aplicarlo, pero qué bueno que todos tuviéramos ese corazón. La obra de Dios es más importante que mis deseos personales. La obra del ministerio es más importante que mis propios deseos recreativos. Dar a la obra de Dios es más importante que comprarme lo que a mí me gusta. ¿Sí están aquí? Que tuviéramos ese tipo de corazón con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestro afecto, con nuestras prioridades, que realmente consideraríamos la obra de Dios como algo mucho más importante, mucho más sublime, mucho más sagrado, mucho más significativo que los deseos muchas veces pasajeros de nuestra carne. Muchas veces es al revés. Muchas veces pensamos, pues ¿para qué voy a hacer esto para Dios si todavía ni siquiera hice esto para mí? David se sintió humillado de que él tuviera los lujos, mientras la obra de Dios y el arca de Dios estaba en la tienda. Pudiéramos aprender del corazón de David. Hay una razón por la cual Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Porque las cosas de Dios, escúchame, menos su caída, que la conocemos bien, el corazón de David estaba más enfocado en la gloria y en el propósito de Dios que en la comodidad o en los gustos de él. Y a todos nos ayudaría a vivir más así. Entonces Natán confía, eso es algo bueno, ¿por qué no? David tiene en su corazón hacer algo para Dios, quiere edificar una casa para Dios, donde poner el arca de Dios. Natán dice, con todo derecho, David, tú sigue adelante y haz eso que está en tu corazón. Pero, sin haber consultado a Dios, y Dios no estaba con él. Miren versículo 4.
Aconteció aquella noche. ¿Okay? Entonces, después de que le da ese consejo, Natán va y se acuesta y llega ahí. Vino palabra, versículo 4. Vino palabra de Jehová a Natán. Ahora esperen. Quiero que agarren aquí. David es un hombre de Dios. Dios ha tratado con David. Pero ahora Dios decide hablarle a David por medio del profeta Natán. Yo pienso, ¿por qué no le habló a David? Dios ha tratado antes con David. Dios ha inspirado a David para escribir salmos. Antes de este tiempo, Dios había ya hablado con David. Pero Dios en esta ocasión lo usa para corregir a Natán. Se me hace interesante. Les va a gustar este punto. Yo creo que aquí sí van a decir amén. Aún el hombre de Dios necesita la corrección de Dios. Escuchen también les va a gustar. Aún todo lo que dice el hombre de Dios no es garantía de que venga de Dios. No todo maestro, no todo pastor. Y cada pastor en todo tiempo, todo lo que dice o todo lo que opina no viene necesariamente de Dios. Por eso no tenemos estrellas en el cristianismo. Si se dan cuenta, en nuestro mundo nosotros queremos estrellas. En el fútbol hay estrellas. Messi, Ronaldo, Haaland. Ganó la UEFA Champions ayer. Todas las semanas ya sabían eso, ¿verdad? En el básquetbol, LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan. En el fútbol americano están las estrellas. En el Hollywood, los actores, están las estrellas. En el ambiente de la música están las estrellas. En todo aspecto somos personas que si hay una industria o hay una área que nos gusta, tenemos que tener nuestros escogidos estrellas y tiene gente que lo sigue. LeBron James dice algo, hay gente que lo va a seguir. Un político dice algo, hay gente que lo va a seguir. Y si no tenemos cuidado por nuestra fragilidad humana, aún en el círculo cristiano o aún en nuestras iglesias, podemos tener estrellas. Y porque ese pastor dijo, o porque ese hermano dijo, o porque esa hermana dijo, o porque ellos hicieron, automáticamente ponemos nuestra confianza ciegamente en la palabra de alguien. Ningún hombre, ningún pastor, y obviamente me incluyo aquí, es digno de que tú le des la confianza ciega. Por eso tú tienes al Espíritu Santo. Por eso el pastor no es el que debe de estar guiando tu vida. Pastor, quiero comprar este carro, ¿qué opina? Yo qué sé, ora. Yo tengo suficiente trabajo orando por mi propia vida y por la iglesia. Pastor, tengo un problema, ¿qué hago? Yo no soy tu coach. Ay, pastor, perdón, no. No es que no quiera darte, muy probablemente te voy a dar mi opinión. Pero muchas veces es eso. Porque tú tienes un Espíritu Santo y si tú vas a madurar en tu vida espiritual y si tú vas a llegar al lugar donde Dios quiere que llegues, tú tienes que aprender a buscar el rostro de Dios y que Dios te hable a ti. Un cristiano que depende de alguien más como su muleta espiritual y sin muleta no puede caminar, nunca va a ser lo que Dios quiere que sea. Y aquí lo vemos, Natán era un buen hombre, David era un buen hombre, pero los dos confiaron en una palabra y Dios tuvo que entremeterse. Por eso no escuchamos el consejo de cualquier persona. Por eso, déjame decirte, si tú eres una persona que das consejo, eres un maestro, eres un padre, eres un líder de nuestra iglesia, que gracias a Dios tenemos y necesitamos más. Y hay hermanos o hermanas que vienen y te piden consejo, y te piden ayuda, y te piden que le des alguna palabra. Ten cuidado lo que le dices, porque no queremos ser culpables de tratar de guiar a la gente con nuestras opiniones. Busquemos siempre la palabra y la voluntad de Dios. Y Natán, como profeta, de José y David. Una casa para Dios, buenísima idea.
sin duda a Dios le va a gustar. Pero lo que vemos en este capítulo es esto. Dios no estaba interesado en que David le hiciera casa a él, sino que Dios quería hacerle casa a David. Y es el resto del capítulo. Bueno, mírenlo conmigo rápidamente, miren el resto de los versículos donde andábamos. Miren versículo 4, dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve, versículo 5, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Dice, ¿tú David me vas a hacer casa a mí? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. En todo cuando he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dice Dios, párale David, yo nunca he vivido en casa. De hecho, yo siempre he andado en tienda y en tabernáculo por todo el desierto, desde que saqué a mi pueblo de Egipto hasta que los traje aquí, yo siempre he morado en tienda y en tabernáculo. Y David dice en versículo 7, Dios dice, ¿cuándo he mandado yo que alguien me haga una casa de cedro? Dios dice, David, eso no me importa ahorita. Buena intención, mijo. Buena cosa que tengas ganas de hacer eso por mí. Pero yo no quiero eso. Ahora paramos otro ratito. ¿Cuánta gente sabemos que hace ritos espirituales para Dios de las que Dios no pide? Sí que bueno que caminaste media milla sobre tus rodillas y traes gastada hasta el hueso, pero Dios no te pidió que hicieras eso. Sí que bueno que cuelgas una cruz ahí alrededor de tu cuello para acordarte de Él, pero Él no te pidió que hicieras eso. Sí, qué bueno que vas y haces este rito y este rito, pero Dios no te pidió que hiciera eso. A veces, hermanos, si me deja por un momento, a veces hay cosas que nos nacen hacer para Dios que Dios no pide. Sería mejor enfocarnos en lo que sí pide. Porque hay veces que sobreenfocamos en hacer cosas que no pide y no podemos cumplir lo que sí pide. Comienza nomás con leer su Biblia y orar y diezmar y estar presente y compartir el Evangelio y guardar un buen testimonio. Enfóquese primero, no esté mirando en hacer algo grande para Dios, aún más allá de lo que exige cuando estás batallando para hacer lo poquito que te pide. Dios dice, yo no pido eso. Yo no necesito eso. De hecho, lo que yo quiero hacer es una casa para ti. Ahí le explica en versículo 8 en adelante, dice, mira David, yo te establecí, yo te he bendecido, yo te he protegido. Tú no vas a tener que hacer nada para mí, dice ahorita, sino que yo para ti. Y miren versículo 12, mira, vamos rápido, pero miren lo que dice. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Ahora, ¿qué piensan que significa eso? Cuando ya te mueras. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Qué pare? Dios dice esto, David, hacer casa para mí no es parte de mi voluntad para tu vida. Es algo que tu descendiente, sabemos que era Salomón, va a hacer. Él me va a hacer una casa. Pero yo quiero hacer una casa para ti. Voy a levantar de tu linaje uno y voy a establecer su reino para siempre. Y siguen leyendo, versículo 14. Yo le seré a él padre y él me será hijo. Y si hiciere él mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Dios dice, mira, voy a bendecir a tu hijo y lo voy a poner para siempre. Y aunque él se aleje de mí, lo voy a castigar, lo voy a azotar, pero no me quitaré de él así como me quité de Saúl. Fíjese, cuando hablamos de Salomón, 1000 esposas, 700 concubinas y 300 esposas. Y Salomón nos cuenta en Eclesiastés que se fue a vivir a la vanidad y se alejó de Dios a vivir todo aquel.
Dios fácilmente podía haber arrancado la plaga. Pero Dios había prometido a David, aunque él me deje de seguir, mi misericordia no se apartará de él, porque yo voy a establecer tu familia para siempre. Miren versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Entonces Natán vuelve el otro día con David y dice: David, tenemos un cambio de planes. Ahí estaba David ya con el arquitecto haciendo los planos, ¿se imagina? Y Natán llega y dice: no, David, Dios dijo que no. Pero lo que Dios dice es que va a establecer tu trono para siempre. Y se va a levantar después de ti uno de tu linaje. Y Dios va a establecer su reino para siempre. Y si seguimos leyendo ahí lo que Dios le declara, de ahí vendrá el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, vendrá del linaje de David. Y para siempre, perpetuamente, en el trono de Israel habrá un descendiente de David. Dios iba a ordenar su casa y edificar su casa para siempre. La respuesta de David, mírenlo en versículo 18, quiero que lo vean, vamos a ver tres cositas rápido. Dice: entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo. Miren, sigue hablando de su casa, de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. David responde, escúchame, David dice: quiero hacer una casa, y Dios dice no. Dios le dijo no a la petición de oración y a los deseos de David. Y David responde agradeciendo al Señor. Y agradeciéndolo porque David sabe, escúchame bien, Dios dijo no a mis planes porque Dios tenía planes mucho más grandes. Yo estaba pensando en hacer una casa de cedro. Él me hizo un linaje para siempre, de donde vendrá el Hijo de Dios. Luego alaba en versículo 24 al 27, mira, lo dice: porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su ¿qué? Y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre. Y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré, ¿qué? David dice: oh Señor, yo quería hacerte una casa, pero tú ahora dices que tú vas a edificar mi casa. Y él agradece a Dios, él alaba a Dios y dice: tu nombre sea engrandecido. Y después dice: Señor, yo voy a confiar en tu promesa. Versículo 28 dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la ¿qué? Casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la ¿qué? Casa de tu siervo para siempre. Dice: Señor, yo voy a confiar que tu plan es más grande que mi plan, y gracias por mostrarme que tenías otro plan más grande de la cual yo nunca me imaginé, y confío en el Señor. Ve, David quería hacer algo para Dios, pero Dios tenía planes más grandes. El templo que Salomón le edificó después de la muerte de David fue hermoso. Vamos a verlo más adelante en nuestro estudio. Y Dios llenó ese templo y fue un día glorioso. Pero eventualmente
Nabucodonosor vino y destruyó esa casa. La hizo pedazos. Robó los muebles de Dios, robó los utensilios de Dios, sacrificó sacrificios paganos en este altar que era para Dios santo. Pero la casa de David que Dios le hizo fue establecido para siempre. Y de esa promesa vino el Señor Jesucristo. Y de esa promesa Cristo murió en la cruz. Y de esa promesa eso no se va a acabar para siempre. Porque el plan de Dios era mucho más grande que solamente una casita. Déjame lo aplicamos rápidamente. Hermanos, hay veces que Dios no nos da lo que queremos. No porque sea algo malo. Que David quisiera hacer una casa para Dios era una buena intención. Nacido de un corazón para su Dios. Pero simplemente no estaba dentro del plan del Señor. A veces nosotros oramos y Dios no responde. Dios no sana. Dios no arregla el problema. A veces le pedimos algo que estamos seguros que necesitamos. Y Dios dice, no necesitas eso. Que más adelante te voy a dar algo más. O por no tenerlo va a llegar esta situación y voy a obrar así en tu manera. David respondió en vez de con quejas, en vez de estar triste. David respondió agradecido porque entendió que el plan de Dios era más grande que el que él tenía. También vemos esto, no solamente porque queremos hacer algo que es correcto, significa que es la voluntad de Dios. Hemos visto este tema seguido en la vida de David y quiero tratarlo una vez más. Aprendemos de este pasaje que aún cosas correctas, con buenas intenciones, pueden ir en contra del plan de Dios para nuestra vida. Por eso la importancia de tener la costumbre siempre de consultar a Dios. ¿A qué escuela van a ir tus hijos en agosto? No, pues a la que les toca. ¿Ya oraste? No, pues es gratis. ¿Ya oraste? No, pues los voy a mandar a aquella cristiana porque pues me dan tantos beneficios. ¿Oraste? ¿Está seguro que ese es el plan de Dios? Porque si llega un día que hay un tiroteo en esa escuela y tus hijos, Dios nos ayude, sea uno de las víctimas, ¿quieres estar seguro que Él estaba ahí por el plan de Dios? Va a ser un consuelo. Cuando llega un día y el hijo anda con malas amistades en esa escuela y sientes que estás perdiendo a tu hijo, tú no quieres estar dudando que si fue porque tú no hiciste caso al plan de Dios. Ah, pues sí, pastor, tienes razón. Voy a meterlo en una escuela cristiana. ¿Oraste? Quizás no es el plan de Dios que lo metas en esa escuela cristiana. Ay, pastor, pues decídese. No, es que ese es el punto. Usted no me escucha a mí. Dios te dirige. Y si hay algo en que debes de querer la dirección de Dios, es en el futuro de tus hijos. ¿Tu trabajo? Hombre, me hablaron de un trabajo y en este trabajo me están pagando 20 la hora y en ese me van a pagar 40. Ese es un no-brainer. Sí, yo lo acepto. ¿Oraste? Quizás ese no es el plan de Dios. No, pero es algo bueno, no es nada malo. Me van a dar lunes a viernes, voy a poder salir a las 5, puedo llegar el miércoles, puedo llegar a visitación, puedo llegar a la iglesia. Obviamente es lo correcto, pero consulta al Señor. No podemos nunca ciegamente usar nuestra percepción y nuestros conceptos y nuestros pensamientos para automáticamente concluir, este es el plan de Dios. Porque si nosotros hubiéramos leído los primeros 3 versículos de Segunda de Samuel y hubiéramos terminado ahí, todos hubiéramos pensado que fue buena idea que Dios le hiciera casa, que David le hiciera casa a Dios. Uno empieza a leer ese capítulo, qué bueno, David le va a hacer una casa a Dios. ¡Woo! Pero no era ni cerca de lo que Dios quería. La única manera que nos dimos cuenta es porque Dios intervino. Asegúrese, hermano,
antes que tome ese viaje, antes que se ponga de novio con esa muchacha, antes de que se case, antes de tomar un ministerio, antes de salirse de un ministerio. Es el plan de Dios. Nos debe de nacer servir a Dios y hacer cosas para Dios. Pero aún lo que hacemos para Dios debe de venir del resultado de su liderazgo en nuestras vidas. Aún las decisiones que tomamos como iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer, ¡ay, qué buena idea! No queremos más que sea buena idea. Podemos sentar nuestras cabezas y sacar muchas buenas ideas, que no tienen nada de malo. No queremos eso. Queremos el liderazgo de Dios en nuestra iglesia. Y también usted lo quiere en su vida y en su familia. Entonces nunca jamás vamos a concluir, pues esto tiene que ser bueno. Vamos a buscar el rostro del Señor. Sí, pastor, pero oro y oro, ¿y cómo sé? Dios te muestra. Pero dígame cómo, de diferentes maneras. A veces es con alguna señal, alguna palabra, alguna confirmación. A veces nada más con esa paz en el corazón de que sabes, eso es. Y hay total seguridad. Yo he tomado decisiones en el pasado que yo he dicho, no estoy seguro, como que algo no se siente como que esto es realmente lo que hay que hacer. Y lo hace uno. Y después que acaba uno diciendo, yo sabía que algo me estaba diciendo que esto no. ¿No te ha pasado eso? ¿Qué piensas que a lo mejor era esa voz que te decía que a lo mejor no? Que a veces somos tercos y queremos seguir adelante sin la dirección de Dios. Cada paso en nuestra vida se toma como resultado de la dirección de Dios en nosotros. Vamos a ponernos en pie.